Lorenzini y por Globovisión tenemos al politólogo y miembro de Marea Socialista, Nickmer Evans. No es primera vez que viene al programa, pero lamentablemente por cadenas que tenemos que cumplir con la ley, no ha podido salir. Nickmer, un placer tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, siempre leo tus análisis y también de políticos y económicos. Pero recientemente tú, junto a 3 exministros del presidente Chávez y también junto al general de retiro Cliver Alcalá Cordones, hicieron un anuncio. No sé si están juntos porque el periódico, por lo menos El Nuevo País, lo había puesto como que si eran ya un partido. Yo creo que no es así, cada uno independientemente. Dijeron que bueno, que estaban a favor de un referendo revocatorio porque no veían solución a lo que se está haciendo en el país. Yo quería que lo dijera con tu propia voz, qué es lo que están buscando, cuál es el objetivo político de lo que están haciendo también. Pedro, nosotros estamos constituyendo plataformas de lucha. Desde Marea Socialista hemos estado impulsando y estimulando, junto con otras organizaciones sociales y políticas, la posibilidad de que podamos reencontrarnos después de, lamentablemente, todo lo que ha sido y lo que ha significado el gobierno del presidente Maduro para la izquierda del país, ¿no? Lamentablemente el desmoronamiento de una expectativa, de un proyecto que quizás con el presidente Chávez pudimos haber tenido la expectativa y la ilusión y algunos elementos, muy pocos, pero algunos elementos cumplidos que mantenían la fuerza como para poder mantener, proyectar la posibilidad de que efectivamente valiera la pena seguir en esa lucha. Dentro de esas plataformas se ha integrado una que es la plataforma por la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Precedente a eso hay una plataforma por la lucha por la auditoría pública y ciudadana. También está una plataforma que es la plataforma contra el decreto del arco minero. ¿Qué te estoy explicando con esto? Que son distintos frentes que están propugnando una lucha en común, que es la lucha por derechos de la Constitución. El referéndum revocatorio es parte de esa Constitución, es un derecho. Nosotros, como lo hemos expresado varias veces, no vamos a ir a recoger las firmas a la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros lo que estamos es peleando el derecho a que se reconozca que hubo un proceso constituyente, que hubo una gente que unió a todos los venezolanos de todos los colores para poder consagrar una Constitución del 99 que hoy defendemos todos, a pesar de las diferencias de que en aquel momento hubo sectores que estuvieron en contra de la Constitución del 99. Pero las cosas cambiaron. Claro, y paulatinamente nos hemos ido apropiando de esa Constitución al punto de que, bueno, de que hoy estamos profundamente en la defensa de esos derechos, aún a pesar de que institucionalmente, a pesar de que el gobierno vaya en contravía y exprese claramente elementos que van en contra de la posibilidad de la defensa de este derecho al referéndum revocatorio. Ahora, ¿cómo puedes interpretar tú las palabras de Elías Agua, que ayer dice que el referéndum revocatorio no es para revocar gobiernos populares, sino para revocar gobiernos que son monárquicos y de derecha y capitalistas? Es decir, que la Constitución es buena para unos y no es buena para otros. ¿Cómo se interpreta eso? Eso lo dice el texto constitucional. Cuando hay búsqueda de una conveniencia política, de una coyuntura, se buscan argumentos muchas veces tirados de los cabellos que no tienen ningún tipo de sentido. Porque si le damos la razón a Elías Agua, entonces no se debió haber aplicado nunca el derecho del referéndum revocatorio del presidente Chávez para que el presidente Chávez ganara y convirtiera ese referéndum revocatorio en un referéndum reafirmatorio. Profundamente contradictorio. Eso ellos algunas veces olvidan. Ellos parecieran ser un gobierno, y de hecho lo es un gobierno distinto al del presidente Chávez, y olvidan muchas veces la actitud y el comportamiento que tuvo el presidente Chávez ante cosas como esas. La oposición recogió las firmas, la oposición logró que se activara el referéndum revocatorio, el presidente Chávez salió y ganó el referéndum revocatorio. Entonces, eso es una práctica de concepción democrática, aún a pesar de que hay un sector del país que considere que Chávez no fue democrático, pero yo creo que eso es una elección puntual. Ahora, el presidente Maduro, que dice ser el hijo del presidente Chávez, que debería seguir efectivamente ese legado y esos pasos, va totalmente en contravía, porque no niega medirse, impide poder medirse y buscar la legitimidad y la legitimación del pueblo venezolano, que es lo que debería ser un gobierno revolucionario y que se dice de izquierda. Tú sigues siendo de ideología chavista. ¿Ves alguna diferencia entre el madurismo y el chavismo? Porque suenas más hoy en día opositor. Y desde hace tiempo, esto no empezó ahorita, yo te vengo leyendo ya como hace 2 años. ¿Cómo te consideras tú? Yo soy de posición de izquierda y chavista. O sea, eso es totalmente plausible, porque si hoy le preguntas a la mayoría de los que en algún momento apoyaron al presidente Chávez, este país más del 65% de la gente apoyó al presidente Chávez en algún momento, en algún momento electoral del país. Incluso podríamos decir que un poco más, pero el máximo esplendor de apoyo fue del 65%. Ahora bien, ¿en dónde está esa gente que apoyó al presidente Chávez hoy? Bueno, hoy está descontenta.
hoy no está de acuerdo con el presidente Maduro en su mayoría. Hay un sector atado a la burocracia, atado a los intereses que pueden estar vinculados a o que preservan incluso anímicamente una terrible confusión entre el concepto de lealtad y el concepto de sumisión. Pero más allá de eso, que es un porcentaje que no deja de ser importante, pero que hoy no es significativo en relación con el resto del país que en algún momento fue chavista, hoy no se siente identificado con el gobierno del presidente Maduro. Y bueno, nosotros somos precisamente parte de ese porcentaje. El Plan de la Patria fue concebido por el presidente Chávez y el presidente Maduro ha tratado de preservar ese Plan de la Patria, pero no se han hecho cuestionamientos. Recientemente Miguel Pérez Abad y también el ministro de Petróleo acaban de hacer fuertes cuestionamientos de las expropiaciones, se deberían devolverlo. Es un pensamiento y es válido. Y se piensa que por eso sale Miguel Pérez Abad del ministerio y no sabemos qué le va a pasar con Eulogio del Pino. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Es incuestionable, está escrito sobre piedra este Plan de la Patria? Mira, lamentablemente no, porque considero que tiene grandes aspectos importantes que pudiesen orientar realmente lo que hoy es el extravío del gobierno del presidente Maduro. Te voy a dar un ejemplo. Si realmente se estuviese aplicando, como tú afirmas, y el presidente Maduro estuviese defendiendo a carta cabal el Plan de la Patria, hoy no se estuviese entregando el 12% del territorio a transnacionales a través del decreto del arco minero, que es una gran concesión, es la concesión más antidemocrática, más antisoberanía, más apátrida que pueda existir, incluso incomparable con ninguna medida en ese sentido en la Cuarta República que tanto se cuestiona. ¿Por qué? Bueno, porque el decreto fundamentalmente lo que hace es entregar en concesión con unas zonas especiales todos estos territorios, incluso violando la ley, con la posibilidad de violar la ley del trabajo, con la posibilidad de violar todas las normativas internas del país por considerar que es un elemento estratégico solamente para un objetivo, que es la posibilidad de obtener recursos rápidos en función de tratar de cubrir la crisis a costillas de violar la soberanía nacional. Y, Homer, tenemos que ir un momento a una pausa comercial. Al regreso quería saber tu posición, si se debería cuestionar si se devuelven algunas de estas empresas que no están funcionando al sector privado. Y bueno, tu pensamiento político. Nick Meregas, politólogo y miembro de Marea Socialista. Y ahora regresamos aquí con más de Control Pensini y Globovisión. Ustedes, aquí en Control Pensini por Globovisión tenemos al politólogo y miembro de Marea Socialista, Nick Berevans, que hace unas semanas, él se pronunció a favor del referendo revocatorio, a pesar de que, bueno, su pensamiento es del socialismo del siglo XXI, podemos decirlo así. Mira, nosotros fundamentalmente defendemos un socialismo democrático. Es un socialismo de avanzada que necesariamente tiene que adaptarse a las realidades de nuestro país. El socialismo del siglo XXI quedó estigmatizado como consecuencia de alguna serie de ideas que después lamentablemente se desprendieron incluso del mismo pensamiento del presidente Chávez. Henry Dietrich fue el padre de la categoría y hoy Henry Dietrich no tiene nada que ver con lo que se construyó no, pero incluso en la mitad del periodo del presidente Chávez ya se hablaba de un socialismo bolivariano. Nosotros creemos que la raíz del socialismo efectivamente es un elemento para discutirlo, para profundizarlo, pero además también para evitar que se desvirtúe. Porque hoy lamentablemente asociar el socialismo al madurismo le hace mucho daño y es un gran reto. Nos hemos planteado como reto el hecho de tratar de reivindicar el término del socialismo, aún a pesar de que por supuesto hoy está difícil y es en contravía, ¿no? Te quería preguntar sobre este Consejo de la Economía de Producción en los motores. Ahora sale su creador, vamos a ponerlo así. ¿Por qué están cambiando constantemente ideas y ministros de finanzas? Van 5 en lo que van 2 años. El gobierno tiene dos problemas y quisiera utilizar dos categorías psiquiátricas, sin pretender ser psiquiatra, ni emular a algún psiquiatra del gobierno, para poder tratar de analizar un poco el asunto. Hay una caracterización de bipolaridad en lo económico y hay una esquizofrenia en lo político. La bipolaridad en lo económico viene dado por el hecho de que en menos de 8 meses hemos tenido 2 ministros, uno inclinado hacia el marxismo y otro inclinado hacia el neoliberalismo, y bueno, y al final los sacan a los dos, y entonces, ¿qué es este gobierno? O sea, la pregunta es si Luis Sala tenía clara inclinación hacia el pensamiento marxista, ortodoxo, y Pérez Abad estaba inclinado claramente hacia un libre mercado, entonces, si tú sacas a estos dos actores,
¿Qué queda? Bueno, queda un extramío político. O sea, la orientación al final y el truncar cualquier tipo de política desde el punto de vista político, económico, evidentemente no tiene nada que ver realmente con la formulación de una política. Estamos en lo económico con las carretas delante de los caballos, porque cambiamos a las figuras, pero no definimos la política. Y eso es lo grave, eso es lo que está sucediendo hoy en el rumbo del Muchos país. analistas piensan que estamos en la radicalización total del proceso, donde las mentes más de izquierda marxista, son los que van a tomar las riendas No, en el pero país. si hubiese sido así, se hubiese quedado con Luis Salas al principio de este año, Pedro. O sea, lo que te quiero, lo que te quiero colocar en la mesa es que lamentablemente ninguna categoría ideológica hoy, y ni de modelo económico, sirve para explicar lo que estamos viviendo. Porque hoy hay una liberación de los precios a través de una ley de precios justos que debería controlarlo. Pero tú sales todos los días y los precios están subiendo permanentemente. Esa ley termina siendo una burla, pero a su vez tenemos un gobierno que entrega el 12% del territorio en concesión en una política de las más neoliberales que tú puedes comprender. Pero mientras tanto, entonces se amenaza al sector privado con la posibilidad de expropiarse. O sea, hay una confusión total en ese sentido, hay una tergiversación, hay una falta de orientación, por eso hay una bipolaridad en la comprensión del modelo económico y lamentablemente a sectores de izquierda racionales que están teniendo propuestas como por ejemplo, bueno, necesitamos recursos de inmediato para salir de la crisis. ¿Cómo los obtenemos, Pedro? Esto es un elemento polémico. Yo sé que tú tendrás profundas diferencias con esto, pero incluso hay sectores como el de Ricardo Hausmann que lo apoyan y es el hecho de Ricardo Hausmann dice quería el default. suspender el pago de la deuda para refinanciar, para poder, incluso nosotros agregamos que la necesidad de auditar la deuda externa es fundamental y hay experiencias mundiales. Pero yo sí como la estoy de acuerdo en lo que Ecuador, como estaban la de haciendo, Argentina. que estaban refinanciando la deuda, haciendo un swap, un canje de bonos para el futuro, para el 2024, los bonos que se venden en 2017, obtener recursos de esa manera. Pero ahí hay un problemita, que la Asamblea Nacional tiene que firmar todos estos permisos para... Me preguntaría yo si esta Asamblea Nacional estaría negada al hecho de que el país decida optar por tener los recursos que ya tiene en caja para comprar medicina. ¿Tú sabes cuánto si no cuánto lo necesitamos en reconoce, medicinas hoy, Pedro? pero si no lo 3.000 reconoce, millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto vamos a pagar en deuda entre octubre y noviembre? 7.000 millones de dólares. Ya hemos pagado 4.000 millones de dólares en deuda. Ya hubiésemos tenido por lo menos la medicina de nuestro país garantizada si hubiésemos entrado en un proceso consciente de refinanciamiento de la deuda. yo no cuestiono que la Asamblea vaya a aceptarlo o no, yo cuestiono que el gobierno vaya a reconocer a la Asamblea como poder legislativo y que les permitan revisar ese fondo y que entonces puedan firmar y aceptar que se puedan hacer esos canjes de deuda. ¿Se va a lograr No eso? deja de tener razón, primero, en que uno lo plantea y el otro que lo pueda aceptar. Pero el problema aquí, lamentablemente, es que si no salimos del juego de la polarización, Pedro, que es muy perverso, y no comprendemos que el sujeto de la política, de cualquier político que se digne llamar político en este país, tiene que ser la gente y no los intereses de preservación o de acceso al poder, pues por supuesto que estamos entrampados. Y eso es una de las cosas que está proponiendo Marea Socialista, salir de ese entrampamiento de la polarización y tratar de utilizar la racionalidad sobre la realidad para poder tener soluciones prácticas y concretas a los Tú problemas. nombraste a Heinz Dietrich, padre del socialismo del siglo XXI. Él ha sido un fuerte crítico y dice que nunca se ha llevado a cabo ese socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y una de las razones dice, aquí se impuso el control de cambio en el 2002 para algo de corto plazo, porque mucho más largo plazo lo que tiende eso a la corrupción. Yo creo que ese control de cambio es lo que tiene realmente mal al país y esa hiperinflación y esa viveza de que tienes un dólar a 10 y otro casi en 700. ¿Cómo consideras tú? ¿Tiene razón entonces Heinz Dietrich en esto? ¿Tú estás de acuerdo con ese control de cambio o las medidas económicas? El control de cambio es una medida que no es ni de izquierda ni de derecha, es una medida política. La Cuarta República lo aplicó muchísimo, si haces reconstrucción. Sí, claro. Y el control de precios también lo aplicó muchísimo. Contigo. Y no eran gobiernos socialistas. Y era Recadi, era todo. Exacto, y no eran gobiernos, ni de izquierda ortodoxa ni nada por el estilo. En todo caso, estas medidas creo que, por supuesto, que se exacerbaron como consecuencia de las mafias que se generaron y se enquistaron en torno a estas medidas. Ese es el problema fundamental. ¿Ve? O sea, el problema no es la medida en sí. Por supuesto que alargarla, lo que ha servido fundamentalmente es para que todos en el entorno de quienes tienen acceso a las divisas hayan conseguido el negocio de sustituir, incluso de exterminar la producción nacional en función de las importaciones. Y eso, por supuesto, que es un daño crónico que estamos viviendo hoy, que se practicó un poco en la Cuarta, eso era Recadi. Pero entonces ahora la Quinta República, así como
profundizó el rentismo petrolero, también profundizó los elementos viciados de la Cuarta República en relación con el control de divisas. Y por supuesto que eso, a ver, lo ideal, Pedro, para un país, e incluso desde una concepción socialista, es que haya trabajo, que el trabajo sea productivo y que sea bien valorado. Y para que haya trabajo tiene que haber un espacio de producción en donde el sector privado tenga las reglas bastante claras, sepa en dónde y cómo desempeñarse, pero que también modelos alternativos como las empresas de producción y propiedad social, como las comunas, como los consejos comunales tengan también espacios en función de que realmente se integren a la activación del Producto Interno Bruto. Y por supuesto, todo lo que al final de eso derive, pues sirva para el reacomodo de un modelo que sin duda alguna tuvo excesos, porque por ejemplo las expropiaciones son una medida de reserva legal constitucional. En cualquier país del mundo existen, pero una cosa es eso y otra cosa es estar expropiando un galpón en el mercado de Quinta Crespo de unos chinos. Yo recuerdo, eso pasó. O sea, aquí se expropió, aquí el gobierno expropió, cuando el famoso expropiese del presidente Chávez, expropió un edificio que era del Estado. El estacionamiento del restaurante La Huerta, tú no podías expropiar a un edificio de una universidad que es del Estado, que es el edificio Francia. Lo que tenías era que ponerle orden. Nimmer, ¿tú crees que se han exaltado las mafias en estos últimos años? Eso es lo que está en contra en este momento Marea Socialista, por eso proponen que se lleve adelante ese revocatorio. Mira, hay unas mafias en torno al capital que han acabado con nuestro país. Te los resumo en estas cifras. Nosotros hemos calculado que son 259.000 millones de dólares en fuga de capital hasta el año 2013. Wow. Ya el presidente Chávez reconoció que eran 300.000 millones de dólares y Jesús Farías escribió en su Twitter recientemente que eran entre 300 y 500.000 millones de dólares. Una pequeña diferencia de 200.000 millones que me imagino que a él no le interesará mucho, pero al país sí. Si a eso le sumamos un descuadre de caja que hemos nosotros obtenido como información privilegiada de 275.000 millones de dólares, estamos hablando de 475.000 millones de dólares que son equivalentes a la importación de alimentos y de medicina durante 9 años continuos, suponiendo que nosotros no producimos absolutamente más nada. En el mayor año de importación, que fue el de 2012, en donde importamos 56.000 millones de dólares en estos rubros. Mira, el espaldarazo que le dieron al nuevo ministro Meléndez, que está cuestionado por presunto narcotráfico en los Estados Unidos, un fiscal, sin hacer ningún tipo de averiguación, dice, te apoyo. ¿Crees que Venezuela lo empiecen a ver o considerar como un narcoestado? El ministro de Interior y Justicia, Reverol. Mira, yo creo que no puede formularse el criterio de la definición de quienes ejercen cargos como consecuencia del hecho de que los Estados Unidos abran una investigación y para defenderlo ese sea el mecanismo en función de la designación de alguien. O sea, yo no voy a entrar en los términos de si la investigación que está haciendo en Estados Unidos contra Reverol es correcta o no. En todo caso, ellos son libres de investigar y Reverol tendrá que defenderse y mostrar efectivamente los elementos sobre los cuales el mismo gobierno sale en su defensa. Y eso está muy bien. Un gobierno tiene que defender a sus cuadros políticos si él considera que efectivamente no tiene nada que ocultar. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que porque tú lo nombras ministro, entonces queda absolutamente blindado. Además queda en contrasentido. Además lo sustituye por otro que había sido nombrado por el mismo criterio, ¿no? Entonces, ante esa amplia confusión, lamentablemente los valores éticos de la política en los procesos de decisión de los cuadros políticos de alta responsabilidad genera una grave confusión en el pueblo venezolano, porque al final la gente concluye, ¿será que están defendiendo a delincuentes? Esa es la gran pregunta. Lo primero sería demostrar efectivamente que él no lo es y en función de eso designarlo de manera honrosa. Perfecto. Nimmer, 1 millón por estar aquí, se me fue rapidísimo el tiempo, ya son las 7. Era Nimmer Evans, politólogo y miembro de Marea Socialista. Espero que vuelvas pronto y en Nueva Cadena. Sí. Tuvimos suerte, ¿verdad? Así es, afortunadamente. Bueno, muchísimas gracias. Me despido a ustedes, les recuerdo que se les quiere aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Gracias. Banplus, energía financiera. Ferca Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. Recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Vivir seguros, cuida lo tuyo. BM Envíos, negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Presentaron. A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional.
amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente ronda informativa